Pues parece que al final Pedro Sánchez ha conseguido su objetivo de no tener que elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, como viene tiempo exigiendo Donald Trump a España, a todos los miembros de la OTAN, y como recientemente se le ha puesto encima de la mesa, porque esta misma semana es la cumbre de la OTAN y esos términos había que decidirlos de forma además consensuada. Parece que Pedro Sánchez, con esa carta enviada diciendo algo así como nosotros no queremos elevar el gasto militar tanto, nos basta con elevarlo menos, parece que ha funcionado, ya que Rutte le ha vuelto a enviar una carta diciendo que más o menos ok, aunque hasta el momento que estoy grabando y emitiendo esto, parece que ha habido también unas declaraciones del propio Rutte, del propio líder de la OTAN, diciendo quizás hay que aumentarlo al 3,5% sobre el PIB y no quedarse en un 2,1%. Más allá de este baile de cifras, lo que está claro es que esto sigue siendo una barbaridad. Mire cómo se mire, porque os recuerdo que hace tan solo 2 meses estaba la izquierda absolutamente cabreada, entre ella yo, obviamente, entre mucha gente yo, por elevar el gasto militar hasta el 2% sobre el PIB, que ya nos parece una absoluta locura. Pues nada, ahora sobre la mesa está la cifra del 5% sobre el PIB, que ni siquiera Estados Unidos gasta esa cantidad, que de verdad que ahora vamos a ver datos que es una absoluta locura, es algo que ni siquiera se puede conseguir, aunque tú quieras, ni siquiera, tendrías que poner a toda la gente a trabajar en la industria militar para llegar a esa cuantía en muy poquito tiempo, que es algo que solo ha ocurrido en los grandes conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos hablando seguramente de la típica estrategia de negociación de Donald Trump, de te exijo el 5% sobre el PIB, que es una locura, y ya luego cuando negociemos a lo mejor te quedas en un 3 o en un 2 y pico, pero ya es más de lo que había antes. Me temo que eso es lo que está ocurriendo, por eso no podemos saludar de ninguna de las formas esto que haya conseguido Pedro Sánchez. ¿Que es mejor que el 5%? Pues está claro, obviamente, pero que sigue siendo una barbaridad también, y que es impensable, que es abominable tener que poner encima de la mesa siquiera esas cantidades en un contexto en el que no hay esas amenazas que nos quieren vender, que es simplemente un proyecto imperialista, como estamos viendo, de los enemigos, que son los del pueblo de Gaza, desgraciadamente, ahora Irán y otros muchos por ahí, que son las víctimas, y ser parte de la OTAN es ser cómplice de todo esto genocidio y toda esta matanza y ataques bélicos que estamos viendo. En fin, vamos a lo nuestro, vamos a ver hasta qué punto Pedro Sánchez tiene razón, porque es verdad que ha habido un debate muy reciente ahora en las redes sociales de Pedro Sánchez dice que con un 2,1% sobre el PIB puede cumplir los objetivos que le exige la OTAN. Y eso es cierto, eso lo podría lograr. Vamos a explicarlo ahora, pero analizarlo no quiere decir que estemos a favor de eso. Quiero dejar claro, porque con este tema que es tan delicado a veces dicen Eduardo Garzón está a favor del incremento del gasto militar. No, para nada, pero se puede estar en contra y analizar las cosas y decir Pedro Sánchez en esto en particular puede tener razón. Y vamos a explicar por qué. En primer lugar os recuerdo eso, ¿no? Un poco aquí las propias noticias que nos hablan de todo lo que ha ocurrido. Trump hace ya tiempo pidió a los países de la OTAN elevar el gasto de defensa al 5% del PIB, acusaba a la Unión Europea de tratar muy mal a Estados Unidos, y la semana pasada pues vimos en una comparecencia en el Senado de Estados Unidos al secretario de Defensa Pete Hegseth diciendo: esperamos que la mayoría de los países europeos miembros de la OTAN se comprometan a destinar un 3,5% y un 1,5% de forma correspondiente. En total sería un 5% de su PIB a gastos de defensa, lo que era inconcebible antes del presidente Trump. La propuesta del secretario general de la OTAN es alcanzar el 5% a través de un incremento de hasta el 3,5% del gasto militar duro, que es lo que tradicionalmente se ha cuantificado en la Alianza Atlántica como gasto militar, y de un 1,5% de un concepto más amplio de seguridad, que abarca la protección de infraestructuras críticas, logística, movilidad, ciberseguridad, etc., ¿no? A esto respondió Sánchez hace apenas unos días con una carta enviada al propio secretario general de la OTAN diciendo que se negaba a aumentar el gasto militar al 5% como exige Trump. Y os leo aquí una parte importante de esa carta. Es el derecho legítimo de cada gobierno decidir si tiene la voluntad o no de hacer esos sacrificios, y como un aliado soberano elegimos no hacerlo.
Sánchez se opone, por tanto, radicalmente a la propuesta de declaración conjunta, que requiere de la unanimidad de los 32 Estados miembros de la OTAN. No obstante, el presidente sostiene que no quiere obstruir los resultados de la cumbre que se celebrará la semana que viene en La Haya y plantea una fórmula más flexible en la declaración de este año, que permita a cada aliado elegir el camino para cumplir con sus objetivos de capacidades y que introduzca un objetivo de gasto opcional. Esto es así como una especie de excepción ibérica, como vimos con el caso del gas natural, la formación de precios mayoristas, pues esto sería algo parecido. Oye, que España puede lograr más o menos los mismos objetivos con menos recursos, con menos dinero. Y esto a alguien le puede parecer una locura, pero no es así. Ahora vamos a ver que tiene bastante sentido. Porque capacidades es al fin y al cabo un determinado número de soldados, un determinado número de tanques, de munición, de armas, de lo que sea. Y eso lo puedes conseguir con mucho dinero o con poco dinero, dependiendo de lo eficiente que sea y de lo barato que sea. Y eso es muy importante tener en cuenta, ya veréis por qué lo digo. Y la Casa Blanca, pues ayer veíamos cómo estaba descontento con estas declaraciones o estas cartas de Pedro Sánchez, porque dijo Donald Trump directamente que quiere que cumplan todos, incluyendo España, diciendo que España había gastado poco, que habían sido muy buenos negociadores, la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Y las últimas informaciones que teníamos es que Rutte le había vuelto a contestar a Pedro Sánchez, al gobierno de España, diciendo que ok, ¿vale? Podemos leer parte de esa carta que dice: entiendo que España está convencida de que puede cumplir los nuevos objetivos de capacidad acordados con una trayectoria de gasto inferior al 5% del PIB. Dice Rutte en su carta de respuesta a la de Sánchez del viernes pasado, la que se oponía al 5%. Dice: a la luz de su carta, le confirmo por la presente que el acuerdo de la próxima cumbre de la OTAN otorgará a España la flexibilidad necesaria para determinar su propia vía soberana para alcanzar el objetivo de capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB, así como para presentar sus propios planes anuales. Ya os digo que hace nada he visto como el propio Rutte había dicho algo así como que un 3,5% sería lo que tiene en mente y no un 2,1% como aparece en las propias declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? A la carta de Rutte ha respondido Sánchez: a la luz de su carta y en aras de la unidad aliada, puedo confirmar por la presente que España aceptará el borrador de declaración distribuido el 22 de junio para la próxima cumbre de la OTAN, en el entendimiento de que el compromiso de España se refiere al cumplimiento del objetivo de capacidad en el plazo y en su totalidad, independientemente de la proporción del PIB que ello suponga, y a presentar nuestros propios planes anuales en consecuencia. Veremos cómo acaba todo esto, pero parece que de alguna forma Pedro Sánchez se ha salido con la suya, que ya os digo que sigue siendo una derrota en términos generales, pero cierto avance en comparación con un 5% del PIB. Y ahora vamos a explicar esto de los datos. Fijaos, un 5% sobre el PIB es una locura, ya lo he dicho. Estados Unidos ni siquiera gasta el 4% sobre el PIB. Lo llegó a gastar en los años 80 y por supuesto en los años 60 con toda la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Pero son niveles de gasto muy elevados. Alemania, fijaos, que desde los años 60, que para los últimos datos que tengo aquí, nunca había superado el 5% del PIB de gasto. Y ahora es que no llega ni al 2%. O sea que estamos hablando de unas cantidades que históricamente son tremebundas, ¿no? Si vamos con todos los países de la OTAN y miramos cuánto gastan en defensa en porcentaje del PIB, y estos son con la fuente de la OTAN, importante porque utiliza una metodología diferente a la de Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, vemos que Polonia, que es el país que más gasta en lo militar, llega al 4,32%, que es una locura, que es muchísimo, ¿vale? Por su cercanía a Rusia, su miedo a ser invadido y todo el rollo, me imagino. Pero la clave es que ni siquiera llega al 5%. Luego tenemos Eslovenia y luego tenemos a Estados Unidos. O sea, son países que gastan mucho, pero es que la media de la OTAN está en el... Bueno, no, esa no es la media, es como el objetivo, pero más o menos la media está en el 2%, como ahí podéis ver más o menos, ¿no? Hay países que tienen muy poquito, como España, que tiene 1,28%, que no sé esto para qué año es, pero ronda por ahí en el último año disponible. Porque fijaos, el gasto militar en España, que siempre ha sido muy bajito, acorde a la contabilidad también mostrada en los datos oficiales, de esto ya hablamos en su día, ha aumentado mucho desde el año 2021 con todo esto de la guerra de Ucrania y también dando cumplimiento a una serie de objetivos que se habían planteado con la primera administración de Trump. Hay que llegar al 2% sobre el PIB para el año 2029, ¿vale? Fijaos cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Aquí tenéis dos líneas, una en términos nominales y una en términos reales, descontando la inflación. Aquí la clave es que en términos del PIB, España no llega al 1,30%, ¿vale? Esto para el año 2024. Entonces estamos hablando de que, siendo una cantidad importante, pues está lejos de la de otros compañeros y sobre todo muy lejos del objetivo del 2% y ya ni te cuento del 5%, ¿no? ¿Cuánto dinero tendría que dedicar España si quisiera llegar al objetivo del 2%? Que está lejos de llegar a él, insisto, todavía. Pues fijaos, ahí lo tenemos. Pasaría de 20.400 millones de euros a 49.000. O sea que es más que duplicar lo que hoy día tiene de gasto militar. Esto es en términos absolutos, pero entended que el Producto Interior Bruto va aumentando también a medida que pasan los años, ¿no? Es una estimación de Miguel Sebastián que he cogido prestada de internet. Y si quisiera llegar al 5% del PIB, que insisto, tengo que ser pesado con esto, pero es una maldita barbaridad. Pasaríamos del 20.400 millones de euros a 123.000, más o menos. O sea que estamos hablando de multiplicarlo por una barbaridad. Una absoluta barbaridad, que insisto que esto no está en la mente de nadie. Aquí podéis ver en gráfico lo que supondría. O sea, la línea azul sería llegar al 2% sobre el PIB y la línea naranja sería llegar al 5% sobre el PIB. O sea, tócate los pies con ese incremento tan loco del gasto militar. Insisto que aunque quieras, no puedes. Aunque quieras, no puedes porque no tenemos la infraestructura, no hay suficiente gente que movilizar. Si compras armamento fuera, no sé cómo vas a poder almacenar todo eso, a no ser que lo uses en el mismo momento. Y sobre todo, si lo compras fuera, no te aumenta tanto el Producto Interior Bruto. En fin, la verdad es que, para que os hagáis una idea, me ha gustado mucho esta reflexión o estimación de Bernardo de Miguel, un periodista, creo que del País, que dice: si se cumpliera el 5% sobre el PIB de gasto militar, los países de la OTAN destinarían 2,6 billones con B, que es algo que no nos podemos ni imaginar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde el año 0 de nuestra era hasta la actualidad no ha pasado ni 1 billón de segundos. Es más, acabará pasando en el año 32.000 después de Cristo. Eso es un ejercicio muy simple que todo el mundo puede hacer, para que os imaginéis la enorme cantidad que supone 1 billón. Bueno, pues serían 2,6 billones de dólares a gasto en defensa. Seguir al 5%, es decir, casi el doble que ahora. La OTAN gastaría 12 veces más que China en defensa y 18 veces más que Rusia. O sea, es que son unas cifras que parecen descabelladas, salvo para una cabeza como la de Trump. Obviamente Trump seguramente tampoco está pensando en eso. De hecho, alguna declaración dijo por ahí: nosotros no tenemos por qué llegar al 5%, que lleguen ellos, que son los pringados o los que nunca han puesto tanto dinero, ¿no? Pero la clave sería negociación. O pongo un nivel muy alto y ya negocio de esta forma tan agresiva. Aquí podéis ver otra comparación del gasto militar. En este caso es con la contabilidad y la metodología de Eurostat, por eso veis que es un poquito más baja. Ahí lo podéis ver tanto para España, que está rondando el 1%, como para la Unión Europea, que rondaría un poquito más, pero es que está muy lejos de ese 5%, y lo podemos ver con el gasto público en educación, que para España está bastante por debajo del 5%, en torno al 4%, pero es que la Unión Europea también. O sea, vosotros imaginad todo el dinero que se gasta en contratar profesores, en construir edificios, universidades, colegios, reparar el suministro energético, todo eso que tenéis ahí, pues es menos de lo que se quiere gastar en armamento y en gasto militar, o lo que se quiere o lo que han puesto ahí como objetivo. O sea, absolutamente inasumible, sobre todo en muy poquito tiempo, ¿no? Como curiosidad os digo que cuidado con las lecturas de los datos de gasto militar. No es lo mismo utilizar la fuente de datos de la OTAN que la de Eurostat. Aquí podéis ver que normalmente la OTAN tiene una diferencia que aumenta porque introduce algunos conceptos. En la base de datos de la Oficina de Estadística Europea dice: oye, hasta que no se utilicen no te lo voy a computar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferencias, y si uno coge la de la OTAN, pues en el caso de España no hay mucha diferencia, pero en el caso de Grecia, por ejemplo, hay 1,3 puntos del PIB de diferencia. Así que esto como una curiosidad. A la hora de interpretar los datos, por favor, fijaos qué fuente es, ¿no? Si es la OTAN o la de Eurostat, o cualquier otra, claro, porque hay más, como la de la CIA. Ahora, vamos con lo que decía Pedro Sánchez. ¿De verdad se puede alcanzar las capacidades que le exige la OTAN con menos gasto público sobre el PIB que le han encomendado? Y dejo al margen de nuevo si estamos a favor o no. Estoy absolutamente en contra, lo dejo claro. Pero aquí Sánchez podría tener razón. ¿Por qué? Porque fijaos,
Estados Unidos es una economía manirrota, es un estado manirroto, gasta muchísimo dinero en cualquier cosa. Aquí tenéis, por ejemplo, el gasto en salud, muy conocido. Estados Unidos gasta muchísimo en salud, en sanidad, en pública y en privada, y es básicamente porque está todo muy caro, porque hay un cártel de empresas de farmacéuticas y de seguros sanitarios que controlan el mercado y disparan los precios porque pueden hacerlo, porque tienen ese poderío. Fijaos que Estados Unidos, que es la línea roja, a medida que te vas para la derecha es gasto sanitario, o sea, es una locura lo que gasta Estados Unidos en sanidad. Y sin embargo, fijaos que en el eje vertical está la esperanza de vida. ¿Cuáles son los resultados de gastar tanto en sanidad? Pues una basura, como podéis ver ahí, porque la esperanza de vida no supera los 78 años, cuando en el resto de países desarrollados se supera ampliamente, ¿no? Con mucho menor gasto en sanidad. Y sí, para la esperanza de vida lo más importante no es el gasto sanitario, es mucho más hábitos de consumo, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero la sanidad es importante, pues fijaos, tremendamente ineficiente que son en Estados Unidos con el caso de la sanidad. Así que ya podéis hacer aquí un símil. Si gastan tanto en sanidad y al final consiguen poco, puede ocurrir lo mismo en el gasto militar. Gastan muchísimo y consiguen muy poco. A lo mejor España gastando menos puede conseguir más. Importante. No solo con la sanidad, ¿eh? Esto es algo que he obtenido de Twitter, un gráfico que no me acuerdo ahora mismo del nombre, lo siento no poder dar la referencia, pero os dejaré el link para que lo veáis, y es el gasto en construcción de metro, ¿vale? Subterráneos para hacer metro. España es la barra amarilla. Esto es gasto por, no sé si era por metro cuadrado y tal, sí, está relativizado. Fijaos, España es la barra amarilla, uno de los países que menos gasta en construcción de metro, a pesar de que los metros de España son bastante buenos. Y la barra más elevada de todas es Estados Unidos. Es de nuevo lo mismo, Estados Unidos despilfarra dinero para construir metros y otro tipo de infraestructura, y eso no quiere decir que luego vaya a tener muy buenos metros. No sé cuál es la calidad, la verdad, de Estados Unidos, pero no destaca. Y sobre todo, fijaos, es que son como, no sé, 20, 30 veces, ¿cuántas veces más? Muchísimos más gastos dedican a construcción de metros, y eso es simplemente que son ineficientes. De nuevo, empresas que cobran mucho, productos que se venden muy caros, margen de beneficios disparado, obviamente, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Podríamos hacer de nuevo el símil, esa correlación con el gasto militar, ¿no? Estados Unidos gasta muchísimo en metro y consigue poco, pues lo mismo en gasto militar. España podría gastar menos y consumir, y alcanzar lo mismo, ¿no? Y otro ejemplo, infraestructura de ferrocarril de alta velocidad. Aquí tenéis de nuevo un gráfico en el que están todos los países ordenados, quizás se ve muy poco, pero Estados Unidos está en negrita, ¿vale? Sería como el sexto país, si no me equivoco. Sí, el sexto país en que le sale más caro construir. Y España es el último, ¿vale? Volvemos a lo mismo. España es muy eficiente porque a lo mejor paga poco salario. Eso no quiere decir que sea bueno. A lo mejor paga poco salario a sus propios trabajadores, los empresarios cobran poco, ¿vale? Hay un montón de factores ahí en los que no me voy a meter. Aquí la clave es que España, gastando mucho menos que Estados Unidos, tiene mejores infraestructuras. En este caso de alta velocidad, de ferrocarril de alta velocidad. Entonces, ocurre lo mismo en sanidad, ocurre lo mismo en metro, ocurrirá lo mismo en un montón de cosas en los que no me he metido. Entonces, sí, España gastando menos podría alcanzar los mismos objetivos reales, del número de ejército, ¿no? El número de soldados, el número de tanques, el número de munición, el número de buses, el número de balas, etcétera, etcétera. Que no estoy de acuerdo. Pero ¿se podría lograr? Sí, porque la crítica de la derecha es Pedro Sánchez se lo está inventando, no se puede alcanzar ese objetivo gastando tampoco. Pues bueno, sí que se podría hacer cuando uno tiene en cuenta este tipo de análisis económico. Estamos en contra, pero oye, la crítica de la derecha es una tontería. Al fin y al cabo, la crítica única que tiene sentido es la de la izquierda, la de ¿para qué elevar tantísimo el gasto militar? Que luego al final daremos la respuesta, pero ya la sabéis, ¿no? Es comprarle armamento a Estados Unidos, ya está. Que ellos ganen por el camino con toda esta historia y encima reduzcan su déficit comercial, que es algo que obsesiona a Estados Unidos, concretamente a Donald Trump. Fijaos, aquí tenéis el ranking de presencia militar. Bueno, alguien ha preguntado aquí en el chat si los datos están normalizados per cápita, pero es que no hace falta porque están normalizados por metro de ferrocarril o metro de metro, para que la redundancia, ¿no? De underground,
del tren por bajo tierra, ¿no? Entonces no hace falta relativizarlo por persona. Fijaos, aquí hay otro indicador importante que le podría servir a España o a Pedro Sánchez para decir, no hace falta que gastemos tanto. ¿Cuál? Pues el hecho de que hay un indicador que dice que es presencia militar de los países miembros de la OTAN, ¿vale? Esto es para el año 2023, pero fijaos que España está en unos niveles muy elevados. Aquí sí que habría quizás que relativizarlo, porque los países más grandes obviamente van a tener mayor presencia militar, pero en el caso de España ocurre algo muy característico y es que tiene mucho acceso al mar. Entonces hay un montón de maniobras y de operaciones de la OTAN en las que España está siempre dentro por tener tanto acceso al mar. Entonces esto es importante porque gastando más o menos, al final y al cabo, también lo importante es cómo de presente estés. Y España aporta mucho a la OTAN. Desgraciadamente para algunos, pero esto es así, ¿no? O otro argumento a favor de Pedro Sánchez que podría utilizar, y es el famoso informe o metodología que utiliza el Centro de las por la Paz, que ya comentamos en su día y entrevistamos a Pere Ortega, que nos hablaba de que, oye, está infraestimado, infracalculado el gasto militar de España. Si lo calcularan de otra forma, el gasto militar sería mucho más elevado. De hecho, ¿cómo de elevado? Pues fijaos, en vez de un 1,98%, según este cálculo para el año 2022, sería del 4,25%. O sea que te estás acercando muchísimo a ese objetivo del 5%. Así que fijaos, la crítica que siempre se le ha hecho a España, con todo su gobierno que han pasado por ahí, por maquillar los datos de gasto militar, porque algunos no lo computan. Por ejemplo, el pagarle a un guardia civil, oye, que es una fuerza militarizada, ¿por qué no la computas como gasto en defensa? Si lo hace, te aumenta muchísimo más el gasto militar. O pagar las pensiones a gente retirada que viene del ejército, etcétera, etcétera. O algunas cuestiones mucho más debatibles como los intereses de deuda por todo ese gasto militar, etcétera, etcétera. De esto ya hablamos en su día. Entonces, fijaos que esto es un argumento a favor. Si el propio gobierno de Pedro Sánchez dijera ahora, oye, pues vamos a cambiar la metodología, pues entonces se llegaría a ese casi 5%. Fijaos, simplemente sin haber aumentado el gasto militar, simplemente haciendo cambios contables, ¿no? Aquí podéis ver esa diferencia calculada por el Centro de las, el presupuesto del Ministerio de Defensa, pero eso no es todo lo que se gasta en defensa, sino que muchísimo más. Ahí lo podéis ver, ¿no? De una forma gráfica. También os recuerdo que se computa como gasto en defensa toda la inversión y desarrollo del Ministerio de Defensa, pero no del Ministerio de Industria, aunque sea para darle recursos y capacidades a empresas armamentísticas, ¿vale? O empresas industriales relacionadas con la industria militar. O sea que, de nuevo, lo mismo, ¿no? Si se cambia simplemente la contabilidad, te aumenta muchísimo el gasto militar. Además, es importante también tener claro qué tipo de gasto militar. No es lo mismo aumentar el salario a los guardias civiles, al ejército, cosa que ya va a hacer el propio gobierno de España, ya está anunciado y aprobado, sino que, oye, hay otro tipo de gasto que es en comprar armas o en construir armas, pero también hay otro que es en construir infraestructura, u otro que tiene que ver con otras cuestiones. Aquí tenéis la división por composición de gastos en España y en todos los demás países. En equipo, que es lo que decía de armas, maquinaria, tanques y tal, es el 30% del gasto. Pero en personal en España es el 44% casi. En infraestructura muy poquito, 2,7%, y en otros 25 y pico, ¿no? O sea, importante porque tú podrías elevar el gasto militar en otras cuestiones que sean menos delicadas, por ejemplo. Y ahora vamos con el resultado que yo os decía, ¿no? La conclusión. ¿Para qué demonios Donald Trump está pidiendo tantísimo gasto militar? Pues para esto. Sí, ya os decía yo, España no puede aumentar tantísimo, ni España ni otros países, de buenas a primeras, el gasto militar. ¿Qué es lo que hace? Porque no puede construir, no tiene infraestructura suficiente, no tiene recursos, no tiene ni siquiera el know-how para construir tantísimas armas o maquinaria bélica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Comprarlo fuera. ¿Quién te lo puede vender? Pues aquí lo tenéis. Estados Unidos. Estados Unidos vende el 42% de todas las armas del mundo, el 42%, casi la mitad, ¿vale? O sea, es una locura. Es el mayor productor y vendedor de armas. Así que si tú le pides, como Donald Trump, a todos los demás que aumente el gasto militar, al final lo que estás diciendo, Román Paladino, es comprarme las armas a mí, porque es la única forma de que aumentéis tantísimo el gasto militar en tan poco tiempo. Y eso le reduce el déficit comercial, que ya sabéis que es la obsesión de este hombre, ¿no? Ahora aquí para terminar, pues os comento que hay algunas personas por ahí que dicen, oye, aumentar el gasto militar tampoco está tan mal porque dinamiza la actividad económica, y esto es así, siempre es así, se quiera o no, es así desgraciadamente. De hecho, Israel es una potencia económica en parte porque es una potencia militar.
que tengo un vídeo hablando de eso por si os interesa, ¿no? La clave es que en España, como no tenemos suficiente infraestructura ni recursos, habría que aumentar el gasto militar comprando casi todo fuera, y eso no te sirve para aumentar el gasto, el Producto Interior Bruto. O sea, tampoco te dinamiza muchísimo la actividad económica. Algo sí, obviamente, porque tiene que haber gente encargada de traer toda esa maquinaria, esas armas, almacenarla, logística, etcétera, etcétera. Pero el propio Banco de España, esto es algo que señala aquí un artículo de Yebra en el diario.es, señala que por cada euro de incremento del gasto de defensa, el PIB de España solo aumentaría 50 céntimos, o sea, la mitad, cuando en realidad los multiplicadores keynesianos, como se conocen, suelen ser mayores que 1, pues en este caso sería 0,50. Es una cosa a coger con pinzas y todo el rollo, como siempre, pero tenemos aquí un análisis, un estudio ortodoxo y convencional del propio Banco de España que te dice que tampoco te vendría bien aumentar el gasto militar para dinamizar la actividad económica. Así que concluyo, barbaridad, abominable, esto de estar siquiera pensando en un 5% de gasto militar sobre el PIB, ya es hacerlo sobre el 2% sobre el PIB. Es verdad que es mejor tener un 2,1 como objetivo que ese 5%, pero esto puede ser el resultado simplemente de esa estrategia de negociación. Así que no se puede aplaudir esto para nada. Hay que estar absolutamente en contra. Y lo único que sí podemos aportar, como hemos hecho en este análisis, es que sí se podía llegar a los compromisos de capacidad, de número de soldados, de maquinaria, etcétera, con menos gasto económico. Pero yo estoy absolutamente en contra de eso y espero que vosotros y vosotras también. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.